ese espíritu maligno que estaba atormentándolo porque había sido desechado de Dios. Sin embargo, David no perdía el concepto y siempre perdonaba a aquel rey que también había sido llamado por Dios y en una forma tan especial, de tal manera que llega el momento en que el pasaje aquel, ¿no?, en que se nota que David tiene el alto concepto de quién era Saúl, a pesar de haber sido desechado ya de Dios. Cuando en aquel pasaje dice que llega Saúl con todo a su ejército para perseguir a David, y llegan a aquella cueva, y David, que entiendo yo como que era un gran guerrero, no por el apellido mío, sino porque era un guerrero de verdad, conceptuoso, temeroso de Dios. Y llegó el momento en que sus propios amigos, los compañeros de él, le decían: mira, ahí lo tienes, como ha dicho Jehová, pondré en tus manos a tu enemigo y tú harás lo que te pareciere con él. Y dice que David calladamente, dice que fue a cortar un pedazo del manto de Saúl. ¿Cómo estaría? ¿Qué pensamientos pasarían por David cuando él iba a cortar ese manto? Probablemente pensaría: Señor, que no despierte, que no se dé cuenta, porque si se despierta, yo tengo que poner la mano y voy a tener que defenderme. Y probablemente mis amigos, los que están conmigo, van a ir contra él si yo no voy contra él. Pero sí lo van a exterminar, seguramente. ¿Cuántos pensamientos pasarían? Señor, que yo no tenga que poner mis manos sobre el ungido de Dios, porque Jehová lo ha bendecido. Y yo no tengo esa autoridad para quitarle la vida a nadie. Y yo creo que el concepto que yo tengo es suficiente para que yo no pueda poner mis manos sobre él, aún sabiendo que Dios lo había desechado. Y dice, él podía decir también, David podía decir: bueno, yo no lo voy a matar, está en mis manos, pero háganlo ustedes. Podía decirlo. Él les advirtió también a sus amigos que no lo hicieran, porque había concepto, el hombre había pecado, había sido desechado por Dios, pero el concepto que tenía David le impedía poner sus manos sobre él. Era grande el concepto. Y no solamente sobre él, sobre aquel que estaba tirándole piedras y maldiciéndolo y diciendo más de 4 cosas. No, déjalo. Entonces, hermanos, que no se pierda el concepto del que está a nuestro lado,
que no se pierda el concepto del pastor, que no se pierda el concepto del oficial, que no se pierda el concepto de nuestras esposas, porque son nuestras esposas, que no se pierda el concepto de aquel que llamó Dios, que abrió su gracia, también el Señor para él y para mí y para todos. Que el que venga aquí a tu iglesia, sintamos nosotros que ese es un alma que vino como vinimos nosotros, como Dios la llamó, y que mantengamos el alto concepto de nuestro prójimo, del que está a nuestro lado, de nuestros hijos, de nuestras familias, porque es así, a todos nos llamó Dios. No podemos menospreciar, no puede perderse aquella cosa que sentimos nosotros cuando el Señor con sus brazos abiertos nos recibió en su iglesia y sentimos la influencia del Espíritu de Dios diciéndonos que esta era su iglesia y que aún así nos dio su Santo Espíritu para que nosotros no perdamos el concepto de nuestra salvación. Cuando el Señor dice que andaba a las orillas del lago predicando la palabra del Señor, dice las Escrituras, y dice que Pedro parece que ya conocía algo al Señor, ¿verdad? Ya había escuchado hablar de él y lo había escuchado hablar también, porque dice que el Señor se paró a la orilla del lago y comenzó a predicar, ¿verdad? A predicar. Después dice que se allegó a los barcos, al barco de Simón, y pidió que lo pusieran en un buen lugar para predicar la palabra. Y Pedro escuchaba, y toda esa multitud, quién sabe cuántos eran, escuchaban, todos los pescadores que habían a la orilla del lago. Y Pedro, consciente y ya consciente de lo que el Señor estaba haciendo, que era bueno lo que estaba haciendo, predicando la palabra de Dios, no se negó, sino que se dio su barco para predicar. Quiere decir que ya había cierto concepto, ya el Señor estaba haciendo en él lo que al principio hizo con nosotros. Es cierto. Y dice que después de predicar la palabra, dice que le ordenó a Pedro que echara las redes en alta mar. Y Pedro ya con el concepto más elevado decía: Señor, hemos estado pescando, pero no hemos recibido nada, no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, yo lo haré. ¿Había concepto en Pedro? Había concepto en Pedro. Ya sabía
que era él el Hijo de Dios. Ya el Señor estaba poniendo en su corazón el conocimiento ese que fue manifestado después que dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice que tira esas redes, ¿verdad?, a la mar. Y ya sabemos, ¿verdad?, la pesca milagrosa. Cómo Dios, el Señor, hace milagros ahí. El milagro en que se llenan las redes, se llenan los barcos, el barco de Pedro, y mandan a buscar a otro para que también tuvieran la participación de la bendición de Dios. Eso era. Cuando elevamos el concepto, estamos más cerca de Dios. Si estamos más cerca de Dios, más bendiciones para nosotros. Y así fue. De tal manera que a Pedro tembloroso, viendo aquello, sentía miedo. Ya más bien, ¿qué cosa es esto? Nunca he presenciado un milagro de estos. Pero sí sé que el que me dijo que tirara las redes no es falso, es verdadero. Y yo creo que ese concepto que yo tengo del Señor va a ser más grande todavía. Porque cuando yo muera, yo no voy a morir para el mundo, voy a morir para Dios. Porque Él, ese del cual yo llevo ese elevado concepto, me va a llevar al reino de los cielos. Y el Señor, Pedro le dice al Señor: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Cuántas veces nosotros sentimos en nuestro corazón que somos indignos, que no somos dignos de lo que hace Dios en nuestra vida, que no somos dignos de toda la abundancia de bendiciones que el Señor nos proporciona a nosotros? Pero a veces somos tan ingratos que con cualquier cosa perdemos el concepto, perdimos todo, perdemos el temor de Dios. Hermanos, entre más concepto tenemos, más temor de Dios habrá en nuestro corazón. De más concepto tendremos, más cerca de Dios estaremos. Porque ese concepto nos va llevando a la cercanía de Dios. Nos va llevando desde aquí con una esperanza de que esta vida pasará, pero la nuestra continuará. Esta vida de este mundo pasará, pero nuestra vida, con la ayuda del Señor, no se va a truncar. Porque es una vida de esperanza. Es una vida de esperanza, porque el Señor ha puesto en nuestro corazón un concepto de nuestra salvación. Hermano, que no se pierda, aunque tú estés retirado un poco de la iglesia, aunque tiendas a alejarte un poco de este redil, no pierdas el concepto, porque algún día el Señor pondrá en tu corazón nuevamente esa llama ardiente que hay en nuestros corazones para decirnos que hay salvación y vida eterna. Por eso, hermanos, dice que por ese concepto, por ese temor, por ese temblor que había entre los discípulos, también a los compañeros de Pedro, el Señor le dice: no temas. El consuelo de Dios
para que nosotros tengamos serenidad en esta vida, para que nos llenemos de paz, de tranquilidad,